Desde tiempo inmemorial, el hombre ha sentido curiosidad por el mundo que lo rodea, y fue gracias al descubrimiento del fuego que el hombre pudo armarse de valor para penetrar en las sombras que ofrece la noche en busca de respuestas a lo desconocido. En ese camino de autodescubrimiento y evolución, el hombre desarrolló términos y palabras que, envueltas de misterio, fueron el primer paso para describir lo inexplicable. En esta ocasión, intentamos vislumbrar por un momento el término de duendes, el cual incluye a seres que forman parte del imaginario popular de diversos pueblos alrededor del mundo. En las Ardenas, dos mujeres se encuentran plácidamente lavando la ropa en el arroyo de Goulets, cuando de repente comienzan a oír unas extrañas voces que se van acercando desde lo más profundo del bosque. Al cabo de unos minutos, las voces se intensifican y se tornan grotescas, por lo cual el corazón de las mujeres se acelera, las ramas de los árboles comienzan a agitarse, y finalmente aparecen unas criaturas dando saltos, haciendo muecas y emitiendo gritos. Las lavanderas aterradas huyen a toda prisa abandonando la ropa. Luego de un tiempo, al volver junto con un grupo de personas, se encuentran con que las extrañas criaturas han desaparecido, al igual que la ropa. Escuchaste sobre ellos, y durante mucho tiempo creíste que solo formaban parte de viejas historias. Sin embargo, sus pisadas ligeras, su espíritu curioso y su presencia enigmática cuando te adentras en sus dominios es innegable. Desde el origen de los tiempos están allí, sin que siquiera los notes, y te observan en silencio. Con el concepto de duende en la actualidad, agrupamos a un vasto grupo de criaturas mágicas de apariencia masculina, que conforman parte de las tradiciones de muchas regiones, claro que bajo diversos nombres. Sus características físicas presentan rasgos antropomórficos, suelen ser de diversos tamaños, aunque son conocidos popularmente por adoptar tamaños pequeños. En la antigüedad, algunas sociedades de la Edad del Hierro como los celtas han vinculado seres equivalentes a estos en su mitología con la vida silvestre y las fuerzas de la naturaleza, considerándolos de tiempos remotos como habitantes de los bosques, montañas, praderas y cuevas. Algunos de los rasgos que conforman la creencia en estos seres llegan a nuestros días como una herencia del folclore y ha sido claramente plasmada en muchos cuentos populares de diversas partes del mundo. Muchas personas de diferentes regiones en la actualidad afirman haber tenido encuentros con estos misteriosos seres, y si cruzamos el umbral para verificar lo que sucede, con la intención de buscar respuestas, indagando en viejas crónicas o relatos contemporáneos, podemos deducir evidentemente que se trata de seres muy complejos. Podemos comprender también que a diferencia de otros seres féricos, ellos poseerían una relación más cercana con los seres humanos, llegando en ocasiones incluso, según las tradiciones claro, a sentirse atraídos por los hogares de las zonas rurales y hasta habitarlos, realizando tareas de manera discreta o simplemente haciendo todo tipo de picardías. Tradicionalmente se menciona a los duendes como seres estrechamente relacionados con lo bucólico, lo cual hace suponer que existe un contraste entre estos seres y el avance tecnológico, y es por ello que algunos suponen que con el crecimiento de las ciudades y el avance tecnológico, los duendes, de existir realmente, habrían optado por alejarse en gran medida de los seres humanos, internándose nuevamente en aquellos lugares donde todavía se mantiene un equilibrio con lo natural.
Si analizamos los patrones de comportamiento de los duendes a través de testimonios actuales, por medio de viejas tradiciones orales o incluso a través de la literatura, podemos afirmar que los duendes poseen un temperamento un tanto caprichoso, pudiendo algunos resultar amables, bondadosos y agradecidos con los seres humanos, aunque también existen otros que suelen ser agresivos y hasta dañinos. Cabe destacar igualmente que, aunque muchos puedan llegar a tener un alto grado de carácter moral, parece no existir un duende completamente pacífico, ya que incluso el duende más bueno suele tornarse vengativo cuando se le ofende. Es por ello que muchos consideran que el comportamiento de los duendes es como el de la naturaleza misma, tal vez variando gradualmente entre algunas clases de duendes, pero compartiendo algo en común, que es el de no poseer un sentido de la conciencia libre que le permita diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. A pesar de carecer de cierto grado de racionalidad, se los podría definir en ocasiones como muy astutos o incluso inteligentes cuando se enfocan en fines concretos. Curiosamente, en algunas historias se les atribuye la capacidad de poder entablar desafíos de lógica o inteligencia con los seres humanos, donde según se menciona, se los destaca como grandes jugadores. Verificando muchas de las manifestaciones a lo largo del mundo, algunas personas han llegado a la conclusión de que los duendes, de existir, no se limitarían a las leyes físicas que conocemos, ya que en algunos casos parecen tener la capacidad de cambiar de tamaño o adaptar la forma de animales, generalmente para eludir a los seres humanos, incluso a veces desaparecer como por arte de magia de vista de quienes los observan, sugiriendo a algunos que se trata de seres interdimensionales, es decir, que conviven con nosotros en el mismo planeta, pero en otros planos dimensionales. Tal vez sea esta la razón por la cual hasta nuestros días ha llegado el concepto del País de las Hadas, un lugar atemporal donde conviven todo tipo de criaturas féricas, inclusive los duendes. Más allá de ser invisibles para la mayoría de las personas, parece ser que los animales pueden notar su presencia, y el comportamiento de los animales ante lo desconocido es algo que se tiene en cuenta tradicionalmente por algunas personas que habitan las zonas rurales. Por otro lado, se dice también que los niños pequeños poseen la capacidad de verlos, ya que poseerían un grado de sensibilidad más amplio, que les permite de alguna manera entrar en contacto con estos seres y en algunos casos, sin haber tenido antes conocimiento respecto a su existencia. Sus orígenes parecen perderse en la noche de los tiempos. Incontables leyendas y creencias hacen hincapié sobre el posible origen de los duendes. Las mitologías nórdica, celta, griega e incluso en las antiguas civilizaciones de la América precolombina han echado algo de luz sobre el origen de algunos seres que entran dentro de lo que clasificamos como duendes. Sin embargo, al tratarse de mitos, no sabemos a ciencia cierta cuál es su origen en realidad. Solo parece haber lugar para especular al respecto, y de esto se ha encargado también el saber popular a lo largo de los años. En el mismo podemos encontrar diversas ideas sobre sus orígenes. Citando algunos ejemplos, podemos mencionar que algunas personas creen que se trata de niños que han muerto sin ser bautizados, convirtiéndose en espíritus que deambulan hasta el fin de los tiempos. También se dice que podría tratarse de seres que fueron expulsados del paraíso. Otros consideran que forman parte de la creación de la madre naturaleza, encargándoles la protección del entorno natural. Podemos agregar también que existieron personajes en la historia que se han encargado de especular al respecto de este curioso tema. Uno de ellos fue Paracelso, un médico, nacido en Zúrich, Suiza, en 1493, y que en su tratado sobre espíritus elementales incluyó a seres como los duendes en su categoría de seres elementales, que según él conforman cada uno de los 4 elementos, también constituidos por otras criaturas cada una con su elemento y cuya existencia se remontaría a los orígenes de la creación y como protectores de los tesoros naturales creados por Dios. Cabe destacar igualmente que lo mencionado por Paracelso en su tratado resulta una curiosidad histórica, y no debe tomarse en sí como algo completamente cierto, ya que no se sabe si lo mencionado tiene ingredientes reales o si solo pertenece a su propia cosecha imaginativa, como creen algunos en el caso de su homúnculo. También están quienes consideran que su idea sobre espíritus elementales son en realidad, yendo más lejos, una metáfora para hablar de ciertos procesos alquímicos prohibidos en su época, esto teniendo en cuenta, claro, que Paracelso fue un personaje íntimamente relacionado con el tema. Por lo tanto, los orígenes de estos seres siguen siendo un enigma. Sin embargo, tal vez todo se trate de mirar hacia adelante, y en vez de buscar de dónde vinieron,
verificar en primer lugar vestigios sobre su existencia en el folclore de los diversos pueblos alrededor del mundo. En Irlanda habita uno de los duendes más famosos, que se transformó incluso en un ícono del folclore local y muchas de sus fiestas populares. Hablamos claro del Leprechaun. Se lo describe tradicionalmente como un hombrecillo diminuto, de entre unos 20 a 60 centímetros, de piel grisácea y que posee un sombrero tricono muy característico. De carácter travieso y solitario, se dice que su oficio es el de zapatero, y se le suele encontrar debajo de las setas o entre las plantas martillando el zapato de alguna hada. Siempre uno, nunca dos, y vistiendo un delantal de cuero en ese momento. El Leprechaun es guardián de calderos llenos de monedas de oro, que según dicen, esconde debajo del arcoíris que solo él conoce. Esto tienta a muchos a tratar de atraparlo cuando tienen la suerte de toparse con uno. Sin embargo, es muy listo para no dejarse atrapar. En caso de que un hombre lo logre apresar, ideará 1000 trucos para no develar el sitio donde tiene escondido el mismo. Por las noches se dice que este simpático duende se transforma en un Leprechaun, un ser borracho, solitario y hostil que suele montar ovejas y perros como si fueran caballos hasta dejarlos completamente exhaustos. Entre las tierras de Bohemia y Silesia se encuentran las llamadas Montañas de los Gigantes. Las mismas fueron plasmadas en un antiguo y famoso mapa de la zona, hecho por el geógrafo Martin Helwing. Lo curioso de este mapa es que caminando entre las montañas se puede vislumbrar una pequeña figura. Se trata de un espíritu legendario y muy antiguo, tan duro como la roca misma, cuyo nombre es Rubensal. Se lo describe en algunas ocasiones con la capacidad de transformarse en un gigante o de convertirse en animales como cuervos, burros, entre otros. Sin embargo, aparece con mayor frecuencia como un hombre viejo de larga barba, con una capucha y un bastón que parece ser un árbol arrancado de raíz. Se aparece en lugares solitarios, le gusta confundir a los viajeros y se presenta como un ser amistoso, pero en cuanto se ha ganado la confianza del viajero, lo conduce por senderos que lo alejan del camino correcto y lo hacen perderse. En otras ocasiones se muestra dispuesto a ayudar a los hombres, indicándoles el camino correcto, por lo cual podemos considerar que su comportamiento suele ser caprichoso. Rubensal forma parte del folclore alemán y se lo considera el señor de las montañas, guardián de tesoros y responsable de las variables del tiempo. Se dice que es él el príncipe de todos los espíritus que habitan en la montaña, y la forma respetuosa de dirigirse a él es llamándolo señor de las montañas, mientras que si se lo llama Rubensal, cuyo significado es contador de nabos, se irrita mucho, ya que de acuerdo a un viejo cuento, él había capturado a una princesa y juró que haría cualquier cosa para ganar su amor. Ella, teniendo una oportunidad, le pidió que contara plantas de nabos en un campo muy vasto, y mientras él estaba muy ocupado haciéndolo, la princesa aprovechó la oportunidad para escapar. Con las personas de buen corazón se dice que es amable, enseñándoles trucos de medicina y obsequiándoles regalos. Sin embargo, si alguien se burla de él, su venganza, según se dice, suele ser terrible. Debido a su comportamiento, no resulta difícil encontrar a Rubensal con el papel de estafador en la mayoría de los cuentos populares. En el sur de Sudáfrica y dentro de la mitología de los pueblos Zulu, se cree que un duende maligno llamado Tikology deambula por las noches acechando a los desprevenidos. Creado por un chamán a partir de un cadáver humano y escrito como una criatura peluda, de gran fuerza y el tamaño de un niño pequeño, ha sido temido durante mucho tiempo en la región, incluso en la actualidad,
ya que se le atribuye toda clase de maldades, que van desde la matanza de ganado hasta el acto de morder dedos durante la noche. También se le atribuye la capacidad de actuar como un poltergeist en una casa, o se lo relaciona con la desaparición de niños, sobre todo aquellos que se han burlado de su existencia. Según la leyenda Zulu, una de las razones por la cual escapa a la vista de los hombres es debido a que ingiere una piedra, y esto le brinda la posibilidad de volverse invisible hasta que él lo decida. Se menciona en las tradiciones locales que si uno ve a un Tikology, nunca debe mencionarlo, ya que de lo contrario, él volverá a aparecer para vengarse. Los aluxes es el nombre dado al duende o espíritu de la tradición mitológica de algunos pueblos mayas de la península de Yucatán y Guatemala. Se dice que los aluxes son pequeños, de una estatura aproximada de unos 80 centímetros, con la apariencia de una persona pero en miniatura. La tradición sostiene que los aluxes visten con ropas similares a la de los antiguos mayas. Estos prefieren mantenerse invisibles, pero pueden hacerse visibles, con el propósito de comunicarse o espantar a los humanos, así como para poder interactuar con los de su misma especie. Hay quienes han sugerido que los mayas testificaron su presencia, y estos vestigios podemos encontrarlos en el complejo de Yaxchilán, en la llamada Casa de los Aluxes, en donde se pueden apreciar dos figuras labradas en piedra, cuyo relieve denota la presencia de criaturas mitológicas similares a los aluxes. Derivado de la mitología germánica tenemos al kobold, un duende que forma parte del folclore de las tierras de Alemania. Las leyendas hablan de tres tipos principales de kobold: del hogar, de las minas y del agua. Generalmente los kobold del hogar son invisibles para los hombres, sin embargo pueden materializarse en diversas formas, como un incendio, una vela, un animal, entre otros. Igualmente cabe destacar que suelen materializarse más comúnmente, según las amplias representaciones, claro, como una figura de aspecto humano, pero del tamaño de un niño pequeño. Los kobold gustan de vivir en hogares humanos, realizan labores domésticos cuando los dueños de la casa se ausentan. A cambio de su trabajo, el kobold exigía un poco de leche y algo de comida, pero si al dueño de la casa se le olvidaban estos tratos de cortesía, el duendecillo se vengaba realizando todo tipo de picardías. Por otro lado, los kobold que viven en las minas son encorvados y feos. Se dice que el nombre del elemento cobalto proviene del nombre de la criatura, porque los mineros medievales culpaban a este duende por sustituir el mineral de poco valor por la plata que estos duendes habían robado. Se dice que un kobold importante fue Hildebrand, quien en 1584 llegó al castillo de Hudenblend, habitándolo por 4 años. En un principio se manifestaba tímidamente, pero luego empezó a charlar y divertir a todos los habitantes del castillo. Se menciona que generalmente tomaba la forma de un niño vestido con terciopelo rojo, pero en una ocasión demostró su verdadera apariencia a una sirvienta, la cual, horrorizada, se desmayó inmediatamente al verlo. Dentro de la vasta mitología de los Andes centrales de Bolivia y parte de Perú, podemos encontrar al Muki, un duende que se caracteriza por ser minero y guardián de las riquezas minerales de la montaña. Gusta de lanzar fuertes silbidos anunciando peligro a aquellos mineros de su simpatía, generalmente a quienes realizan pequeñas ofrendas antes de comenzar su jornada dentro de la mina. En otras ocasiones suele divertirse produciendo desconcierto y miedo entre los hombres. A este curioso ser, que en pocas ocasiones se lo ve en grupo, se lo describe como una criatura pequeña que no excede los 50 centímetros de estatura. Se dice que el color de su piel puede ser blanco o en otros casos mestizo. En algunas tradiciones posee cuernos que utiliza para romper rocas. En la mayoría de las descripciones se lo puede ver sosteniendo un farolito que le sirve para desplazarse en la oscuridad. La palabra muki resulta de la castellanización del vocablo quechua murik, que significa el que asfixia. Los antiguos mineros inconscientemente identificaron al muki con el sílice, polvo que resultaba letal al contraer la enfermedad de la silicosis. Aunque también muki en quechua significa húmedo, de ahí se dice que aparece en lugares donde hay agua dentro de los oscuros pasajes de la montaña. Atrapar a un muki atentaba a muchos mineros, ya que si se lo amenaza con sacarlo a la luz del sol, el muki, por temor a morir con el contacto con la luz, se ve obligado a trabajar por el minero o entregarle gran cantidad de oro, con lo que el minero se enriquecería y se retiraría de la mina definitivamente. Aunque si el muki lograra escapar, las consecuencias para el minero generalmente suelen ser letales.
Dentro del folclore de Corea, encontramos a unos duendes traviesos llamados Dokaebi, que conforman parte de las viejas tradiciones y cuentos populares de la región. Se los describe como criaturas feas y se dice que se originan de los objetos inanimados que quedan abandonados. Por lo general, gustan de jugar muchas travesuras a los hombres, pesadas en el caso de la gente mala, y en algunas ocasiones llegando a recompensar con riquezas y bendiciones a la gente buena y honesta. Se dice también de ellos que portan siempre un mazo o garrote mágico, y en algunos casos también que en su diversión incluyen el desafío a viajeros a entablar juegos de ingenio o a una contienda de lucha coreana, donde por lo general siempre ganan. Esto se realiza siempre en un cruce de caminos. La música es un arte que acompaña al ser humano desde los comienzos de la historia. Y resulta un enigma cómo con una cierta combinación de sonidos, la música puede llegar a tocar nuestra fibra sensible y producirnos diferentes sensaciones. Los duendes por su parte parecen conocer ciertos secretos sobre la música, al menos eso es lo que menciona el folclore y las diferentes historias. Se dice que suelen fabricar sus propios instrumentos musicales y tocar melodías casi celestiales, capaces de sumir a los humanos en una especie de trance peligroso del cual resulta difícil salir, pudiendo llegar incluso a hacerles perder la noción del tiempo con resultados fatales. Otra particularidad de los duendes es su buen oído, y en ocasiones apremian a los buenos intérpretes humanos, así como también admiran sus instrumentos musicales. Se dice en tierras como la vieja Irlanda que al ritmo de la música los duendes suelen danzar o realizar círculos de bailarines que duran toda la noche sin mostrar signos de fatiga. Esto es, dentro de los llamados anillos de hadas, lugar donde se debe tener cuidado de no entrar durante la noche, ya que de ser así, podría sumir al intruso en un estado de trance que lo obligaría a bailar desenfrenadamente hasta caer muerto de cansancio. La única manera de salir de allí es por medio de otra persona, que debe colocar un pie adentro y el otro afuera, hasta lograr atrapar al bailarín y sacarlo fuera del anillo. De paseo por un viejo camping, una niña desobedece a sus padres y se pasea curiosa a la vera de un lago. Ellos, envueltos en una conversación con el dueño del área, no notan su ausencia. La pequeña, sumergida en sus juegos infantiles, ignora el peligro que se cierne sobre ella. Fue así entonces que el peligro tomó forma, cuando tropieza accidentalmente con una roca y cae en las profundas aguas del lago. En una lucha por lograr lo imposible, comienza a tragar agua mientras intenta desesperada salir a la superficie. Cuando de repente, unas fuertes manos se abren paso entre las rocas que bordean el lago, se internan en el agua y salvan a la niña del peligro. La pequeña, atónita, observa a su salvador, y nota claramente que se trata de un hombrecillo regordete, pequeño y con el aspecto de un anciano. Este hombrecillo, dejándola ya a resguardo, se desvanece frente a sus ojos. La niña, desconcertada por lo sucedido, corre en busca de su madre con lágrimas en los ojos. Una vez que finaliza con el relato, su madre se enoja con ella por desobedecerla. En ese momento, el dueño del camping interviene y comenta que él en una ocasión también había tenido oportunidad de ver al curioso ser que la niña mencionaba. Los pixies son criaturas míticas del folclore inglés, concentradas particularmente en cuevas o grutas de los bosques alrededor de Devon y Cornwall. Su piel es de color verde claro, son pelirrojos y de abundante cabellera. Con frecuencia se los ve desnudos y en otras ocasiones vestidos con pantalones y chaquetas verdes junto con un largo gorro cónico del mismo color. En algunas ocasiones también suelen adoptar la forma de animales como erizos o conejos. En general son benignos pero muy traviesos, ya que les gusta robar animales de los campos para montarlos y hacer extraviar a los viajeros. Para esto se dice que se transforman en pastos mágicos que hacen perder a quienes lo pisan. Cuando entran en alguna casa, molestan a los sirvientes perezosos, derraman la leche y echan a perder las comidas. Sin embargo, cuando dejan de lado las travesuras se vuelven serviciales. Se dice que son buenos tejiendo hilandos durante la noche y ordeñan las vacas de las granjas. Es por ello que cuando esto ocurre, se les suele pagar por su trabajo dejándoles pan, queso y agua. Debe tenerse en cuenta que al igual que muchos otros duendes, si se les ofrece ropa no vuelven a trabajar y se marchan luciendo las nuevas prendas.
En el folclore brasileño abundan historias que vinculan a la vasta selva del Amazonas con gran cantidad de seres que combinan muchas de las características de los duendes del viejo continente y las mitologías de África Occidental. Uno de los seres más conocidos es el curupirá, cuyo nombre proviene de la lengua tupí-curupir, que significa cubierto de ampolla. Según las leyendas tupi, que se remontan incluso antes de la llegada de los conquistadores, el curupirá es el defensor de la selva y los animales silvestres. Toma la forma de un niño, pero de cabello flameante y pelirrojo. Curiosamente, sus pies están invertidos hacia atrás, lo que le permite confundir a los viajeros. En algunas ocasiones se lo ve montando un pecarí. También se le atribuye la capacidad de crear ilusiones y de producir un silbido muy agudo, con el fin de asustar a sus víctimas o conducirlos a la locura. Por lo general, sus víctimas suelen ser cazadores furtivos y aquellos que toman más de lo que necesitan, así como también ataca a personas que cazan animales mientras estos cuidaban a sus crías. Principalmente entre los pueblos rurales de Ucrania y Rusia, se considera que un espíritu llamado Domovoy es el encargado de habitar el hogar de una familia y de protegerlos. Son seres masculinos de apariencia humana, aunque totalmente peludos, poseen barba y son pequeños. También pueden tomar el aspecto de animales domésticos y en algunas ocasiones pueden tomar la apariencia de los propietarios actuales o anteriores de la casa. Muchas historias mencionan cómo los vecinos ven al dueño de la casa en el patio, cuando en realidad el verdadero amo está durmiendo en su cama. Los domovoy suelen acomodarse debajo de las puertas o debajo de las estufas, pero también les gusta ocupar un lugar en el centro de la casa, pasando desapercibido por el resto de los ocupantes. El domovoy mantiene la paz y el orden, y disfruta de una casa bien ordenada. Se dice que a veces ayuda incluso con las pequeñas reparaciones por las noches, pero se disgusta mucho si en un hogar no se cuida el lenguaje. En ese caso se manifestará ensuciando la casa y arrojando platos por todos lados. Su presencia en una casa era deseable por muchos campesinos. Tradicionalmente se lo trataba como un miembro más de la familia. Se le atribuyen también ciertas cualidades proféticas. Por ejemplo, se dice que él mismo avisa a los habitantes de una casa de los problemas que se presentarán. Se le siente llorar poco antes de la muerte de algún familiar y tira el pelo a una mujer de una casa para avisarle que su marido puede llegar a golpearla. Un aspecto negativo de este espíritu, según el folclore ruso, menciona que el domovoy puede robar la comida del vecino para alimentar a sus propios caballos o hacerse amigo de otro domovoy, organizando ruidosas veladas en las frías noches de invierno. De norte a sur, Italia es una tierra rica en historias y folclore. Dentro de la gran cantidad de tradiciones, la existencia de duendes no se hace a la espera. Los Mazerriol, que significa pequeños granjeros, son duendes que provienen del norte de Italia y se dice que son regordetes. Sus vestiduras son elegantes y de color rojo, su rostro es como el de un anciano. Les gusta ayudar a los granjeros, aunque solo lo hacen cuando están seguros de que no van a ensuciar sus vestiduras. Se sabe de algunos que intentando halagar la belleza de algunas mujeres les han regalado piezas de oro. A pesar de que se les encuentra a menudo en las granjas, se los ha visto también en las ciudades. A estos se los conoce como barabaos y proceden de Venecia. Por otro lado tenemos a otros duendes llamados monaciellos, nativos de la parte sur de Italia, siendo más preciso de Nápoles y sus alrededores. Se dice que gustan de vivir en monasterios y casas abandonadas. Se les atribuye la cualidad de cuidar el vino. Su nombre significa pequeño monje, y de hecho visten como tales. Son amigables y pueden llegar a conducir a un humano entre pasajes desconocidos para mostrarles tesoros escondidos, mientras que en algunas ocasiones roban sus ropas, pero nunca causan ningún daño mayor, salvo y como es costumbre en muchos duendes, pueden llegar a divertirse dando buenos sustos. El pombero es un duende de la mitología guaraní, muy popular y temido en Paraguay y el litoral argentino. La mayoría de las versiones coinciden en describirlo como un hombrecillo pequeño y moreno, con la boca grande y alargada, de dientes muy blancos, ojos chatos, mirada fija y unas cejas de pelo largo. Puede ser amigo o enemigo del hombre, según la conducta de quienes se encuentren con él. El hombre que quiera tener como aliado a este duende puede dejar ofrendas por las noches como tabaco, miel o caña.
Generalmente la gente del campo le pide favores para hacer crecer los cultivos en abundancia, cuidar a los animales de corral, pero después de pedirle un favor no deben olvidarse jamás de hacer la misma ofrenda durante 30 noches seguidas, porque si no lo hacen, despertarán su furia, sufriendo innumerables maldades en aquel hogar. Nunca debe pronunciarse su nombre en voz alta, hablar mal de él y mucho menos silbar en horas de la noche, porque esto lo enoja muchísimo y responde los silbidos cada vez más cerca, aproximándose a su víctima, a quien decide darle un feroz escarmiento. Según las tradiciones se lo culpa también de acechar a las mujeres sin bautizar, a quienes las deja embarazadas con tan solo tocarlas con sus dedos. Sin embargo, se cree que esto sería una explicación inventada por la cultura guaranítica para explicar los nacimientos extramatrimoniales. Dentro de la tradición popular griega, durante la víspera navideña, se aseguran las cerraduras y ventanas de las casas, para evitar la temible llegada de los Kallikanzaros. Estos viven en las profundidades de la tierra, y su intención parece ser la de cortar el enorme tronco de raíz del árbol de la vida que sostiene la tierra. Ellos trabajan todo el año para lograr esto, pero justo cuando están a punto de terminar con su labor, el día de Navidad llega, así que se olvidan del árbol y salen a la superficie durante 12 días, desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. En ese lapso, realizan toda clase de fechorías y maldades, que van desde agriar la leche, arruinar los cultivos o incluso robar niños y lastimar personas. Finalmente, cuando llega el 6 de enero, deben pasar a la clandestinidad para continuar su corte en las profundidades de la tierra. Pero para su sorpresa, estos siempre se encuentran que durante su ausencia, el árbol del mundo se ha curado, por lo que deben empezar a trabajar de nuevo, lo cual ocurre todos los años. Se lo describe de diferentes formas de acuerdo a la región, sin embargo la más difundida es la de una apariencia humanoide, pero con unas patas de cabra que lo caracterizan y la estatura de un niño de 7 años, de piel morena y con una única vestimenta que suele ser un gorro rojo, que cubre los escasos cabellos duros y sucios de su cabeza. Las tradiciones mencionan que cuando llega la hora de salir a la superficie, lo hacen en un primer momento formando una larga procesión, montados en algunos casos sobre animales, como gallinas ciegas o perros de 6 patas. Y casi finalizando la comitiva, los acompaña un temible ser llamado Koutsodaimonas, que significa demonio rengo. En algunas casas, para protegerse de la posible llegada de los Kallikanzaros, se dice que se debe dejar encendida la chimenea, evitando que de esta manera puedan acceder por ella. Su presencia en los cuentos populares o dentro de la mitología de muchos pueblos de la antigüedad es innegable. Hablamos claro de los hongos, cuya presencia va más allá de los caracteres decorativos, como si de un secreto o una clave se tratara. Algunos estudiosos sobre las creencias y la magia de los pueblos primitivos han sugerido que a lo largo de los años, aquellos pueblos que dicen haber visto duendes son consecuencia directa de una ingestión de hongos como la Amarita muscaria, cuyos efectos enteogénicos son los de generar un estado modificado de la conciencia, dando lugar a alucinaciones que pudieron originar la creencia en seres como duendes o hadas. Una razón casi lógica parece ser la intensa vinculación que existe entre estos pueblos donde provienen este tipo de creencias y los lugares donde crece la Amarita muscaria. Algo similar ocurre con un hongo utilizado por los chamanes aztecas en sus ceremonias. Resulta claro con estos ejemplos que son varias las civilizaciones que han incorporado estas drogas a sus ritos, dando lugar a que muchos consideren que tal vez la creencia en estos seres no son más que el fruto de valores culturales que han sido heredados a lo largo de las generaciones, existiendo solo en un ámbito cultural, como resultado de una sobreexposición a agentes externos, que tiñen de real aquello que en realidad solo está en nuestra mente. Sin embargo, quedan muchos interrogantes, y esto es porque francamente parece no existir una explicación que desacredite la gran cantidad de testimonios que se han manifestado a lo largo de los años, ya que incluso en la actualidad, en algunas regiones del mundo, se los sigue avistando en las zonas rurales, donde ni siquiera existe contacto con los agentes alucinógenos mencionados. En muchos de los testimonios podemos encontrar a viajeros, gente que realizaba sus labores diarios, o personas totalmente racionales que en un momento determinado, al internarse en un campo desolado o en un viejo bosque, se han topado con lo que muchos considerarían imposible. En la región de Cuyo, en Argentina,
Se dice que salir a la hora de la siesta cuando uno es pequeño puede resultar peligroso, en este caso en particular, en un campo situado en la provincia de Mendoza. Rosa guardaba junto con sus hermanos menores un recado que su madre les había encomendado. Sin embargo, parecía haber tiempo todavía para llevarle el almuerzo a su padre, quien se encontraba trabajando en una finca lejana. Así fue que los tres pequeños se retrasaron jugando con el vaivén de una tranquera que encontraron en el medio del campo a la hora de la siesta. Estuvieron allí jugando un buen rato, hasta que de pronto el más pequeño de los tres gritó: «¡El duende!». Alzó su brazo y señaló lo imposible. Los hermanos pudieron ver cómo entre medio de dos chañares hacía su aparición una figura enigmática, un niño pequeño de tez oscura, que se acercaba hacia ellos mientras sostenía una varita con la que parecía jugar tocando el suelo, mientras que con la otra mano los llamaba por medio de señas para que se acercaran a él. Los pequeños aterrados echaron a correr, recordando viejas historias y dejando caer el recado que habían traído consigo. Para empeorar las cosas, el duende los perseguía, y cuando Rosa se daba vuelta cada tanto para observar, podía ver cómo éste le seguía el paso, con una mueca serena en su rostro, pero cubierto de un halo siniestro. Finalmente llegaron a su casa, y al contar lo sucedido a su madre, ésta sintió terror y a la vez culpa, ya que si bien ella había escuchado historias sobre dichos peligros, jamás al parecer había tomado conciencia hasta el momento de los peligros que conlleva enviar a los niños a atravesar el campo a la hora de la siesta. Y sobre todo, teniendo en cuenta, tal y como le recordó su vecina, con su hija Rosa todavía sin bautizar. De la familia de los goblins encontramos a un peligroso duende de origen celta anglosajón en el norte de Inglaterra llamado Boggart. Su apariencia se asemeja a un gnomo o enano, aunque con la ropa dañada y llena de polvo. Generalmente habita en pantanos o en agujeros en el suelo, pero le gusta salir por las noches y causar toda clase de maldades en las casas, como por ejemplo romper platos, agriar la leche y asustar a los animales, aunque el peor de sus males es el de robar bebés de sus cunas. Cuando un Boggart llega a una casa se dice que le gusta esconderse en lugares oscuros, como debajo de las camas, adentro de los roperos, en áticos o sótanos. Resulta extremadamente difícil deshacerse de un Boggart, ya que incluso cuando una familia se muda para alejarse de él, este se muda con ellos. Según las viejas creencias, ellos serían espíritus maltratados que se han vuelto malévolos. Algunos consideran que la creencia en este duende pudo dar origen a la leyenda del famoso Boogeyman, ya que en aquellos tiempos era bastante normal que los padres asustaran a los niños para que se portasen bien o el Boggart vendría por ellos. El silencio. Es interpretado en muchas de las culturas que componen las grandes ciudades de Occidente como un signo de vacío, que parece alejarnos incluso a aquello que nos transmite información o nos entretiene, mientras que en otras culturas el silencio representa un espacio que presenta las condiciones óptimas para la observación, la meditación o la proyección de ideas. La cultura japonesa, por su parte, se destaca entre una de las que ha aprendido a apreciar el silencio. Esto lo podemos ver reflejado en el valor que se le da a comunicación verbal. No es sorpresa que por ello encontremos también en el folclore japonés rasgos de estas características incluso en sus duendes. Tal es el caso de los Kitsutsune Koso, niños yoaki de la mitología japonesa que disfrutan del silencio. Se lo describe como la estatura de un niño de unos 10 años de edad, de apariencia similar a un monje budista, pero cuya característica más llamativa y distintiva es la de poseer un solo ojo gigantesco en el rostro. Son criaturas relativamente pacíficas, que de vez en cuando se divierten asustando a los humanos o bien apareciéndose ante las personas ruidosas para pedirles por favor que hagan silencio. A pesar de no manifestarse como un ser maligno, algunos japoneses consideran que un encuentro con una entidad de un solo ojo representa un mal augurio. Es por ello que dejan muchas veces canastas de bambú frente a sus casas para ahuyentarlos. Hawái es un paraíso tropical, que además de contar con algunas de las playas más hermosas del mundo, es una tierra rica en mitos y leyendas. William Drake Westervelt, uno de los más famosos narradores de mitos y leyendas hawaianos, quedó fascinado con el folclore de la zona. Fue por ello que le dedicó gran parte de su vida recopilando gran cantidad de información y popularizándola a nivel mundial. Dentro de esta mitología,
Podemos encontrar en toda la Polinesia unos duendes llamados meneunas, que viven en el interior de la selva. Son de tamaño pequeño y visten como los lugareños. Se dice que trabajan por las noches, y se les atribuye alguna de las grandes construcciones elaboradas antes de la llegada de los colonos. Se los menciona como seres amistosos y juguetones, y en algunos casos les gusta asustar a la gente con diferentes ilusiones ópticas y muecas, pero se los caracteriza por auxiliar a los excursionistas perdidos en la selva, ofreciéndoles agua potable y alimentos, también indicándoles el sendero para alejarse de los peligros. Por lo general, quienes se han topado con ellos señalan que se los puede encontrar cerca de arroyos y cascadas, y como dato curioso, se puede decir que si uno es capturado por un ser humano, este a cambio de su liberación, revelará dónde tiene guardado todo su oro, algo similar a lo que ocurre con el leprecaun irlandés. Sin embargo, si se tiene la oportunidad de tenerlo enfrente, lo más enriquecedor que se puede hacer es consultarle a un meneúna sobre cuestiones filosóficas si uno se siente desorientado en su vida, ya que se los considera criaturas muy sabias, y ellos con gusto aconsejarán sobre qué camino es el más indicado. En el extremo noroeste de la Argentina nos encontramos con la altiplanicie de la Puna, cuyos desolados y espectaculares paisajes forman parte de una región rica en historia y tradiciones. Dentro de las creencias de las personas que habitan aquella zona, podemos encontrar a un duende conocido como el sombrerudo, del cual se han reportado casos incluso en nuestros días. Es temido por muchos, y es por ello que temen toparse con él a la hora de la siesta. Se dice que se trata de un niño que murió sin ser bautizado o un niño malo que golpeó a su madre y que después de su deceso se transformó en un duende. Es de tamaño pequeño, lleva un enorme sombrero de paja, se lo escucha tocar a lo lejos una guitarra y llorar desconsoladamente. Mencionan que se divierte arrojando piedras en las casas rurales, y quienes se han topado con él cuentan que posee unos ojos que inspiran temor y dientes muy afilados. Suele aparecerse a la hora de la siesta donde el sol abraza fuertemente los cañadores o quebradas. Tiene una mano de plomo y la otra de lana. Cuando se presenta a quienes caminan por los lugares solitarios, le pregunta directamente con cuál mano desean ser golpeados. Algunos dicen que sin importar la decisión, el duende golpeará siempre con la de plomo. Otros aseguran que elegir la de lana termina siendo la peor elección, ya que según dicen esta es en realidad la que más duele. Ubicados en el corazón de la región natural de las Ardenas, encontramos a unos diminutos duendes del folclore popular francés llamados Nutons. Suelen habitar en cavernas, de manera similar a los enanos de las mitologías germanas. Se pueden encontrar gran cantidad de agujeros Nutons, que es por donde se cree que uno puede acceder a su mundo, o incluso en ocasiones, escucharlos hablar entre ellos si uno camina por la zona. Los Nutons son pequeños duendes trabajadores y están continuamente dispuestos a ayudar, siempre y cuando no se abuse de su ayuda, o no se los recompense al menos con un poco de comida o leche, que por lo general suelen dejárseles cerca de los agujeros. Perú es conocido por ser cuna de una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo. Es madre además de un sinfín de creencias y mitos que albergan gran cantidad de seres que aún en la actualidad cubren de enigma cada extremo del país. Dentro de la impenetrable Amazonía peruana se esconde un duende llamado Chuyachaki. Se trata de un ser de tamaño pequeño, con una gran cabeza, de rostro arrugado, orejas puntiagudas y una prominente nariz. Sin embargo, se caracteriza por tener pies desiguales, siendo el derecho corriente pero el izquierdo como el de un animal, pudiendo ser el de un venado, tortuga, cabra, entre otros. Generalmente se presenta a quienes caminan solos por la selva, tomando la forma de algún familiar que hace señas para que lo sigan, y finalmente desapareciendo, dejándolo perdido en la selva. A pesar de comportarse de esta manera en la mayoría de los casos, siendo temido por muchos habitantes de los pueblos cercanos a la selva, hay ancianos que recuerdan haber conversado con el Chuyachaki en el pasado, recibiendo un mensaje de alerta para que no deterioren la selva. Algunas tradiciones también mencionan su lado amable, en donde de manera amistosa regala obsequios extraídos de la selva a algunos afortunados. En el folclore de los pueblos eslavos se menciona a Leshi, un ser mágico de aspecto humanoide, con mejillas azulencas porque su sangre es azul, sus ojos son verdes y sobresalientes, su pelo largo y enmarañado, al igual que su larga barba de color verde. Su estatura es variable,
ya que le gusta tomar distintas formas. Por ejemplo, suele hacerse gigante cuando camina por el bosque, a tal punto que su cabeza toca la copa de los árboles. Vive en un lugar apartado, pero solamente cuando no hace frío, ya que el 17 de octubre furioso se sumerge en las profundidades de la tierra, donde pasa el invierno. Cuida celosamente de sus dominios y se considera a sí mismo el amo de todos los animales que habitan en el bosque. Es por ello que los cazadores le piden permiso antes de entrar. Los polacos creen que tiene la capacidad de transformarse en lechuza y posarse sobre los árboles, por lo que los campesinos tienen miedo de cortarlos cuando ven una lechuza sobre ellos. Algunos cuentos rusos dicen que tiene por costumbre también esconderse en los agujeros de los árboles, y en algunas ocasiones cuando se presenta ante algunos viajeros, lo hace con la apariencia de un anciano pero llevando los zapatos al revés, o en otros casos lo hace con la apariencia similar a de los faunos. Cuando un viajero cazador solitario atraviesa el bosque, o un campesino busca alimento entre la espesura, el Leshy se divierte dando vueltas alrededor de aquella persona para que ésta se desoriente y finalmente se pierda. Para romper el hechizo, hay que girarse la ropa al revés y usar los zapatos en los pies opuestos. Se dice que existen muchos Leshy, pero cada uno domina un tramo del bosque, por lo cual se enfrentan ferozmente si alguno intenta entrar en los dominios del otro. La evidencia de esto, aseguran muchos, está en los árboles caídos y esparcidos, así como por la presencia de animales asustados. Algunas de las leyendas le atribuyen a los Leshy una esposa e hijos. A lo largo de los años, hemos podido ver un sinfín de duendes tanto en obras literarias como en trabajos cinematográficos. Sin embargo, los verdaderos duendes permanecen allí, ocultos de la vista de los hombres y de la gran pantalla, escondidos en los recovecos de los bosques, escabulléndose en las profundidades de la tierra y sumergidos en las viejas tradiciones. Será tal vez cuestión de indagar un poco más, de estar atento cuando paseamos por viejos bosques y acercarse en familia para visitar a las abuelas, para que nos deleiten junto al fuego con aquellas enigmáticas historias de antaño, y así despertar dentro nuestro la curiosidad. Se trata de algo casi olvidado y opacado en los últimos tiempos por las sombras de un mundo distraído, que va alterando lo tradicional con ingredientes superficiales y carentes de sentidos profundos. Los duendes suelen ser el caldo perfecto para despertar la imaginación en los más pequeños, pero también nos sirve a nosotros como adultos para reencontrarnos con aquello que creíamos perdido, un componente importante, que pudiendo ser real o no, formó parte igualmente del desarrollo cultural del hombre en nuestro mundo a lo largo de los años. Por medio del relato oral, muchas historias de duendes circulaban entre las personas. Hoy en día ya casi no se escuchan como antes. Sin embargo, si tenés la oportunidad de escuchar alguna, estate alerta, ya que puede ser más real de lo que imaginamos y se encuentre más cerca de lo que vos mismo crees.